Hola, buenos días. Voy a dar inicio a esta charla sobre las becas del segundo semestre. Mi nombre es Carla Cornejo. Algunos de ustedes ya me conocen, otros han visto mis publicaciones en el grupo que tenemos de más de 800 personas sobre becas en general. Hay postulaciones y hay sesiones como estas que son gestionadas a través de la Fundación Cultural CLE, de la cual yo soy presidenta. Y nuestro interés aquí es un poco darles información sobre las oportunidades que hay. Ustedes reciben los links de estas postulaciones en el chat constantemente y a la vez darles un poco a conocer el proceso de mentorías que nosotros realizamos y cómo surgió todo este proceso. Lo que queremos es que más jóvenes se interesen en postular a becas en el extranjero, sepan de estas oportunidades que existen y tomen un poco, ¿no es cierto?, las riendas de estas oportunidades, apliquen y no dejen pasar estos básicamente concursos, pero que lo que buscan son perfiles que seguramente están en Latinoamérica y no, y a veces por falta de información no se logra, ¿no es cierto?, postular con claridad. Un poquito aquí sobre mí. Yo gané una beca en Rusia hace más de 10 años y ahí, digamos, empezó un poco el proceso porque me preguntaban, ¿y cómo ganaste la beca? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo estás en Rusia? Y claro, ahí surgieron las primeras mentorías en el destino Rusia y después más adelante ayudé a otros compañeros míos que fueron a estudiar en Brasil, se fueron a Canadá, se fueron a la beca Chevening y fuimos un poco eh, ya entendiendo la estrategia detrás de cada postulación y ahí surgieron ya las mentorías. Después regresé a Ecuador y yo ahí tengo la Fundación Cultural CLE, con la cual hacemos varias actividades en torno a cultura, idiomas, educación. Y dentro del área de educación tenemos este proceso de mentorías. También hay un programa que se llama Proyecto Victoria, que está abierta la inscripción hasta el 31 de marzo es una preparación gratuita para postulación a becas, está orientada únicamente a mujeres, hay ciertos requisitos en cuanto a edad y pueden todavía hacer esa inscripción al momento. El 31 de marzo se escogen 150 cupos y a esas 150 mujeres las vamos a capacitar de manera gratuita. Y hay otros programas también que hacemos con la fundación. Yo lo que les sugiero es ver, por ejemplo, nuestro perfil de Instagram. En este caso, esta sesión es gestionada por mí, entonces les dejo mi información y también ahí hay un link en mi biografía donde van a encontrar un calendario de becas con más de 300 opciones de becas de distintos niveles, pregrado, maestrías, doctorados en el extranjero. Son opciones diferentes, no todas aplican para todos, porque hay unas que son solo para maestrías, hay otras que son solo para doctorados, hay estancias cortas para aquellos que buscan cursos o temas de verano, hay pregrados que son de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí, esta es una guía, este calendario de becas, para que ustedes sepan que oportunidades hay un montón, pero sí sería interesante que vean también un poco cuáles se van ajustando al perfil de cada uno. Y con eso iniciamos con las becas del, del segundo semestre del 2026. Estas becas van a estar abiertas, ¿no es cierto?, a partir de julio hasta diciembre, enero, por lo general del siguiente año. Y aquí la intención es que ustedes se vayan enterando. La beca Chevening es una de las becas mm, más conocidas, digamos así, del Reino Unido. Y tiene la característica de que aquí son solamente para maestrías. Entonces, si alguien está interesado en una maestría en el Reino Unido, la beca Chevening es de las opciones más ideales.
para la postulación. Sin embargo, también es una beca que tiene competitividad. Esta beca es 100% financiada por el gobierno del Reino Unido. Em, las maestrías de aquí duran solamente un año, a diferencia de otros programas donde pueden durar 2 años. Aquí en China, por ejemplo, duran 3. Y es ideal para aquellos que quieren, ¿no es cierto?, tener este intercambio, pero no quieren tal vez salir por muchos años, porque a 2, 3 años implica más también cambios, ¿no?, en el estilo de vida. Esta beca está diseñada para futuros líderes, para agentes de cambio, para profesionales con impacto y tiene la característica de que cubre prácticamente todo, ¿no? Es una cubre la matrícula, es decir, todo lo que cuesta la maestría. Tiene un estipendio mensual que le dan al estudiante, que es un estipendio alto, por igual los costos de vida en el Reino Unido son altos. Aquí la intención es que el estudiante se dedique completamente a su estudio y tenga todo cubierto y no tenga que preocuparse, ¿no es cierto?, por nada más. Incluye también los pasajes de ida y de vuelta desde el país de residencia y de origen. La visa al, al Reino Unido, en el proceso de visado, ¿no es cierto? Este costo a veces hay gente que dice no puedo pagármelo, aquí esta beca cubre y todo lo que corresponde a alojamiento y manutención. El alojamiento obviamente van a una residencia estudiantil y también es interesante esta beca porque hay muchos eventos que son exclusivos para la gente Chevening y para el networking global. Tienen acceso a una red con gente que ya ganó la beca, con gente que ya está trabajando en algunas empresas alrededor del mundo y entonces cuidan mucho del becario aquí en esta beca. Eh, Prácticamente aquí no van a necesitar ni trabajar ni tener un ingreso de pensar en un dinero extra, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a los requisitos, sí es una beca que también es más exigente. Para aquellos que van, obviamente, a maestría, el título universitario va a ser necesario, entendiéndose que ya debe estar graduado, tener el título que lo verifique. El acta de grado y el histórico de notas son los documentos que se presentan aquí, pero también hay un requisito que no todas las otras becas piden y aquí es que sí requiere experiencia laboral de mínimo 2 años. Esta experiencia laboral tiene que ser comprobable, de más o menos son 2.800 horas las que ellos calculan y puede ser un trabajo formal, pueden ser prácticas, puede ser voluntariado, pero todo debe venir con justificación, con una carta, con un documento legal que valide, ¿no es cierto?, esta experiencia. Y además tiene que ser obligatoriamente después de la graduación. O sea, estos 2 años de experiencia no pueden ser mientras uno se gradúa o está en el último año, sino que post-graduación, desde la fecha en la que ustedes tienen su graduación, su título, ¿no es cierto? La fecha del acta de grado, de ahí corren 2 años. Em, que sí es un tema que a veces dice, es que justo voy a cumplir tantos meses, son 2.800 horas. Y si ustedes ven que no cumplen con eso, yo sí sugeriría que vayan tal vez pensando para la siguiente postulación, porque ellos sí lo tienen como requisito fijo, o sea, si es que no cumplen esas 2.800 horas, automáticamente están descartados. Aquí van a poder postular a 3 programas en el UK y hay que obtener al menos una oferta incondicional. Este proceso es el que nosotros usamos en la mentoría, porque eso implica que ustedes contacten con la universidad o con las 3 universidades, hablen con estas 3 universidades, gestionen que les acepten, o sea, tengan una admisión y que tengan posiblemente ya incluso un supervisor que diga, ok, yo voy a trabajar con tal persona. Si no tienen esta oferta incondicional al momento de realizar la entrevista,
em, se evaluará o ellos van a hacer la evaluación de si realmente hay posibilidades o no. Pero con la oferta incondicional tienen ya ustedes un poco ganado, digamos, sí, el proceso en cuanto a una ventaja en la admisión. Y también hay un compromiso obligatorio de volver mínimo 2 años después de la beca a su país. Esto sobre todo porque como buscan perfiles de liderazgo, la intención es que haya un impacto real en el país de donde ustedes son. Obviamente no pueden aplicar personas que sean ciudadanos británicos o personas que ya hayan tenido becas previas en el UK y trabajadores o familiares directos de personas que trabajen para el gobierno británico. Esta beca suele abrir en agosto y cierra más o menos en octubre. El año pasado cerró el 7 de octubre del 2025. Luego viene un proceso de entrevistas, luego vienen los resultados y ya el inicio en septiembre de cada año. Entonces, si se postula hasta octubre del 2026, es para iniciar clases en septiembre 2027. El proceso de aplicación básicamente es online. Tienen ellos un portal, luego igual a través del portal o del correo electrónico les van notificando sobre las entrevistas. Hay que escribir ensayos, estos ensayos son súper importantes. Hay que subir el tema de experiencia laboral, hay que postular a las universidades y hay que conseguir esta oferta universitaria, ¿no es cierto?, en el proceso. Cuatro cosas que evalúa esta beca, concretamente liderazgo, o sea, si ustedes han sido líderes y ahí en la mentoría es también lo que vemos un poco cómo corroborar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo digo si yo soy líder? Hay formas, ¿no es cierto? Hay proyectos que ustedes pueden hacer y la intención de las mentorías completas a 6 meses de anticipación es justamente para eso, para que ustedes puedan tener el tiempo de hacer voluntariados, de hacer proyectos, de involucrarse con la comunidad, de que tengan una red social que un poco justifique lo que ustedes están haciendo, que puedan demostrar que ustedes han hecho networking o que hacen networking o que les es fácil conectar con otras personas, escribir durante esos 6 meses un plan de estudio que realmente justifique por qué ustedes están escogiendo ese máster en esa universidad y cuál es el impacto que van a tener cuando regresen al país. O sea, cuál es su intención de esta beca. Eso es lo que ellos realmente buscan. Si ustedes logran justificar todo eso, demostrar todo eso a través de la carpeta de documentos, entonces realmente las probabilidades de ganar la beca son altas. Ellos no buscan mucho notas, sino la historia de vida de la persona que conecte con el máster que están buscando y posteriormente con el objetivo que tienen a largo plazo, que es el de ser líder, el de crear impacto social o impacto profesional, que tengan una visión clara de qué es lo que están haciendo y que tengan una historia fuerte, ¿no es cierto? Una historia personal fuerte. Que esto usualmente a veces hay gente que dice, no, yo no estoy tan involucrado en las redes, pero hace muchísimo trabajo social. Entonces lo que hay que hacer es plasmar todo eso que se está haciendo. O si al contrario, no tienen todavía formas de demostrar, porque no sé, estuvieron en un proyecto, pero no les dieron certificados, no les dieron, no tienen fotos. Eso también hay que gestionar durante los 6 meses de mentoría para que puedan tener la documentación clara, ¿no? Entre las áreas de estudio de esta beca están políticas públicas, negocios, el típico MBA, relaciones internacionales, hay maestrías también relacionadas con educación, con arte, con cultura y con tecnología. Eso para que ustedes sepan un poco. Entonces, aquí la estrategia que nosotros trabajamos, la estrategia CLE, en la Fundación CLE, es trabajar esta narrativa, ¿no? De liderazgo, de historia personal fuerte que pueda uno demostrar a través de la documentación. Y también en la mentoría está la preparación para la entrevista. Y ya cuando avance el proceso, un poco cómo responder, qué responder, tener un poco de claridad para las preguntas que les puedan hacer.
Abro aquí un espacio pequeño para preguntas. Pueden dejarme si quieren en el chat o pueden alzar la manito sobre esta beca específica. Mónica, comenta. Ujú. Mónica, no te escucho por si acaso. Mónica, me alzaste la manito, pero no te escucho. Tengo una pregunta de Carla. ¿Cómo funciona lo de la oferta de la universidad? Ahí funciona de tal forma que hay que contactar con la universidad para que la universidad haga un proceso como de preadmisión. O sea, tú mencionas que estás postulando a la beca Chevening, cuál es el programa al que estás buscando, por qué quieres, y entonces es como un proceso em, que al mismo tiempo haces para que ellos te digan, bueno, sí, sí tengo cupo y sí nos interesa tu perfil. Entonces, aparte de la postulación a la beca, es el interés que tiene la universidad en tu perfil académico y decir, bueno, sí, sí nos interesa que esta persona estudie este, no sé, este MBA, ¿cierto? Ahora sí, Mónica, comenta. Muchas gracias. La pregunta que tengo es con respecto a la edad, ¿hay algún límite de edad para presentarse a esa beca? Chevening como tal no tiene límite de edad publicado. eh, Sin embargo, la mayoría de programas de estos están enfocados a gente que tiene 40 años plus en cuestiones de maestrías. No hay límites que pongan como requisito, ¿no es cierto? Que uno puede decir, aquí lo importante es cumplir con la experiencia laboral y eso hace, digamos, que la mayoría de candidatos en general tengan hasta los 25 años, pero no, digamos, no es un requisito. O sea, usualmente, sí hay gente que tiene 40 años plus que ha postulado y que ha ganado, porque el perfil de liderazgo que va en crecimiento es el que más bien potencia, ¿no es cierto?, la postulación. Ok, muchas gracias. ¿Y un poco de cara al idioma, debe tener algún nivel de inglés? Sí, aquí para el inglés, eso me había olvidado. Para el tema del inglés, sí necesitan un inglés avanzado, entendiéndose un B2, un C1, y para eso hay que justificar de dos formas. La una es con el TOEFL o el IELTS, o sea, tener el certificado, ¿no es cierto?, que esté vigente de estos exámenes. Hay ciertas universidades que le permiten el test de Duolingo, sin embargo, digamos que el general para Chevening sería el IELTS y el TOEFL, que están súper reconocidos. Y la otra es, si alguno de ustedes, por ejemplo, estudió su licenciatura o su ingeniería en inglés, y tiene un certificado de la universidad, porque hay gente que, por ejemplo, se graduó, yo me gradué en mi pregrado, fue en Rusia, y yo ahora estoy en China. Entonces, em, como hay esos casos, ahí sí justifica que, ok, la persona ya estudió en inglés, entonces no necesita. Y luego sí, el inglés es originario del país, que es, por ejemplo, gente que vive en Costa Rica. Hay un pueblito también en Colombia que me parece que tiene esta característica de que el segundo idioma nativo es inglés, entonces se puede presentar eso y justifica que ustedes hablan inglés. Dentro igual del proceso este de mentoría, lo primero que yo les sugeriría es, por su cuenta, ustedes si quieren, háganse un test, un simulacro del TOEFL y evalúen cuánto tienen. Lo ideal es tener de 80 en TOEFL, de 80 hacia arriba, para ahí más o menos entender cuánto tienen que prepararse. Puede ser que necesiten una preparación de la estructura de la prueba de un mes, de 2 meses, pero si están bajitos en la nota, puede ser que sí requieran prepararse 6 meses. Y eso también, ¿no es cierto?, ayuda a este proceso de empezar a tiempo las postulaciones. Ya van a iniciar en octubre. Todos ustedes
Si están interesados en esta beca, tienen que ir pensando en que, ok, ¿qué tengo que hacer para que en octubre yo tenga absolutamente todos los documentos y justifique todo lo que quiero para esta narrativa, ¿no es cierto? Ujú. ¿Hay alguna otra consulta? Vale, muchas gracias. De nada. Bueno, si tienen más consultas, me Carla, mandan. qué Ay, pena. sí, no, tranquilo. ¿Cuándo cierra esta beca? Lleven en octubre usualmente. La fecha exacta todavía no está de este año, pero abre en agosto y cierra en octubre. Muchas gracias. Súper. Si tienen otras dudas, me van dejando aquí en el chat para yo ir respondiendo, ¿ya? La beca China, que es la beca con la que yo estoy. Esta beca tiene la característica de que aquí no solamente es para maestría, sino que tiene también opción de licenciatura, de maestrías, de doctorados, y también hay ciertos programas de investigación que están cubiertos. Es una beca 100% financiada por el gobierno de China. Y aquí les voy a contar dos características porque hay dos tipos de CSC. En general cubre toda la matrícula, o sea, lo que cuesta la carrera, el pregrado, la maestría y el doctorado. También tienen el alojamiento en el campus, el seguro médico está cubierto y el estipendio mensual. En el caso de las licenciaturas, tienen un estipendio mensual de 2.500 R&B, que ahorita les digo cuánto es eso en dólares. Son como $277. Luego, maestrías tienen 3.000 RMB, que son 330, $350. Y los doctorados tienen, aquí hay una diferencia, digamos, usualmente van desde los 3.500 RMB, pero sí hay universidades que a veces les pueden dar un poquito más, pero digamos, esto es que son como $400. Y esto es lo que mensualmente les pagan, aparte de lo que ustedes tienen ya cubierto. Em, Interesante para personas también que tienen pareja o que, más bien dicho, que están casados o que tienen hijos menores de edad. Permite aquí sacar una visa de reunificación familiar y que los familiares vengan, estén con ustedes, que es, digamos, por ejemplo, en mi caso es una de las razones por las que yo escogí esta beca, porque tengo mi esposo, tengo mi hijita chiquita y el tema de boletos aéreos aquí a veces incluye y a veces no. En el tipo B, que es la que se hace la postulación con la universidad directamente, se escoge una universidad, hay ciertas universidades que cubren. La postulación que yo hice fue tipo A través de la embajada china de cada país. La embajada hace una entrevista y entonces ahí el tema de los vuelos no está cubierto. Entonces es un poco, digamos, lo más complejo que a nosotros nos resultó, que fue movilizarnos desde Ecuador. Em, Esta beca tampoco es que se fija mucho en la calificación, sin embargo, sí ayuda que ustedes puedan demostrar que tienen excelencia académica. Para la tipo A, que es de la embajada, por lo menos en Ecuador, sí es importante tener una calificación alta, mientras que en el tipo B, que es con la universidad, se aplica directo con la universidad, aquí no hay, digamos, ese requisito de tener una calificación alta, porque en Ecuador este proceso tipo A se hace a través de la CENESID y la CENESID hace de filtro y para la CENESID sí hay que notificar que soy un estudiante de excelencia académica. En cambio, en la tipo A, ustedes sí pueden ahí postular hasta 3 universidades, pero en la tipo B, que es directo con la universidad, el proceso es mucho más fácil de ganar porque ustedes ahí la característica es que hay que conseguir
una carta de preadmisión de una universidad o cualquiera que tenga el proceso, el programa que ustedes buscan, y a esa aplicar. Entonces, el proceso es igual que en Chevening. Hay que con anticipación escoger el programa, contactar con los profesores, con las universidades, gestionar esta carta de preadmisión y ya con esa carta subir todos los documentos a la plataforma y en el tipo B, entonces ahí ya no hay forma que le nieguen porque ya tienen, ¿no es cierto?, la carta. En el tipo A todavía hay un tema de esperar el proceso porque hay que esperar que la CENESID filtre, hay que esperar que la embajada haga también su filtro y luego que la embajada llame a la entrevista, entonces es un proceso más competitivo, perdón, más competitivo y que sí requiere, ¿no es cierto?, de una carpeta un poco más elaborada, porque tienes tres opciones a las que estás postulando. Ahí no hay obligación de tener la carta de preadmisión, pero sí ayuda muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, sí obtuve de las tres universidades a las que yo postulé, obtuve una que es donde actualmente estoy. Y en cuanto a fechas, aquí abre en noviembre, diciembre más o menos, y cierra en enero, febrero para el tipo A. Para el tipo B, sí puede estar abierta hasta abril, finales de abril, pero depende de la universidad. Entonces, hay universidades que ya cerraron en febrero, hay universidades que ya cerraron ahorita en marzo, hay universidades que todavía están hasta el 30 de abril y todo va a depender de eso, ¿no? Entonces, luego los resultados son más o menos julio-agosto y el inicio de clases es en ese mismo septiembre. Entonces, yo, por ejemplo, postulé en enero del 2026 y ya para, no, perdón, estamos en 2025 y ya para agosto del 2025 yo ya me mudé acá. Requisitos, si voy a maestría, tener el pregrado, si voy a doctorado, tener la maestría. Para temas de pregrado es un poco más complejo, porque los pregrados que van en inglés, que no hay, pero van a requerir el TOEFL o el IELTS. Para los pregrados, maestrías, doctorados que son en chino, sí se requiere tener un nivel de chino de al menos HSK 4, que es un nivel de chino alto. Si ustedes no cuentan con el HSK todavía, entonces, y les interesa estudiar en chino, mi recomendación es inscribirse al Instituto Confucio de cada país, seguir ahí las clases, avanzar en los niveles, prepararse para rendir el HSK y ahí hacer la postulación a la CSC. Si por el contrario les interesa estudiar en inglés, hagan la postulación con el IELTS o con el TOEFL y de todas formas les van a dar un año académico de chino que es necesario, digamos, para la vida diaria. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando ya el HSK 3, pero no lo necesité para el requisito, digamos, de inscripción, porque mi doctorado es en inglés. Lo que sí, antes de finalizar el doctorado, yo, por ejemplo, tengo que conseguir un HSK 3 como mínimo, rendir para poder graduar. Entonces, para eso me dan ahorita las clases. No sé si aquí tienen dudas en este programa China. Aquí hay un requisito también de exámenes médicos. Yo tuve que hacerme varios exámenes médicos, incluyendo rayos X de pecho para el tema de tuberculosis, enfermedades venéreas, todas esas piden usualmente para, como la gente va a vivir en residencia estudiantil, ¿no es cierto? El proceso es que tiene que estar sana la persona. Y si tiene un formato específico, el médico tiene que firmar un documento específico que mandan los chinos para poder subir a la plataforma de postulación. También el plan de estudios, hay que tener al igual que en Chevening, un plan de qué es lo que se va a hacer, cuál es el plan de investigación, por ejemplo, en mi caso del doctorado. Yo tuve que presentar un plan, tuve que conseguir un supervisor para ese plan y todo eso se hace en los meses previos, ¿no es cierto?, a que cierre la postulación y de preferencia para que cuando ya llegue noviembre, diciembre, ustedes tengan absolutamente todo.
Aquí, a diferencia de Chevening, esta es menos narrativa, o sea, no es que busca líderes, aquí no es que uno puede decir yo tengo la intención de trabajar en temas de liderazgo en mi país, sino que aquí es más estratégico, es conseguir la carta de aceptación del profesor, luego de la universidad, ¿no es cierto? La de preadmisión, hacer una buena selección de las universidades. Hay miles de universidades aquí en China, o sea, claro que típico que la gente quiere solo Pekín o quiere Shanghai. Yo, por ejemplo, estoy en Shenyang, que es una ciudad que está cerca de Pekín, bueno, más al noreste, pero no es es una ciudad grandísima, es súper tecnológica avanzada, pero tampoco es una ciudad muy conocida para, eh, porque aquí la intención es tener, ¿no es cierto?, las opciones de ganar en realidad la beca. En Ecuador, 8 de 10 quieren postular a Beijing, quieren postular a Shanghai, quieren postular al sur de China, que obviamente se entiende, ¿no es cierto?, por qué. Sin embargo, hay muchísimas otras universidades que tienen programas y que están dentro del top, digamos, nacional y del top internacional. Em, y el research que tienen que tener claro, o sea, cuál es mi objetivo, cuál es el tema que voy a investigar o qué es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Cuál es el tema de tesis, tener una idea ya, pero obviamente eso puede cambiar conforme van avanzando, pero em, sí tener una claridad al momento de postular. En cuanto a las carreras que hay de todo. Hay negocios internacionales, hay ingenierías. Lo mío, por ejemplo, es historia del arte. Hay medicina. Todo lo que se les pueda ocurrir hay ahorita aquí en China en cuanto a programas. Y la mayoría están así. Hay en mandarín y hay en inglés. Entonces, ustedes pueden hacer la selección. Em, Esta beca se abre cada año. Y para el tipo A sí necesitan buena calificación. Ujú. ¿Hay dudas sobre esta? De mi parte, no, muchas gracias. Perfecto. Carla, Ajá, sí. de mi parte sí, como en relación como a los temas y demás, es que pienso, o más bien como que uno a veces tiene como el estereotipo que China está principalmente orientada al tema de negocios, comercio, tecnología, pero no sé, pues pensando también en tu experiencia en el doctorado, en el área que estás haciendo, si, si eso, digamos, es eso, es un estereotipo y uno debería buscar también como esas otras áreas. Sí, o sea, estereotipos hay y te digo porque yo también cuando postulé a Rusia, habían también un montón de estereotipos ahí que yo también tenía y lo mismo con China. O sea, aquí, por ejemplo, en la investigación que uno hace, ok, por ejemplo, yo le dedico cada vez que tengo estudiantes, es de eso, ¿no? Un poco enterarnos de cosas que a veces yo, ya te digo, no me hubiera imaginado terminar aquí en China después de haber estudiado en Rusia historia del arte. Pero existen esos programas y hay que pensar, ¿no es cierto?, en hacer eso. Primero, una búsqueda. Muchas de estas becas tienen páginas web, yo siempre les dejo en el chat, tienen un catálogo, una oferta de qué hay. Entonces ahí te das cuenta que existen ofertas interesantísimas. Y lo mismo sucede con Chevening, lo mismo sucede con Stipendium Hungary, con Rusia. Rusia también tiene una plataforma donde se puede buscar todas las carreras que hay. A veces hay carreras que uno dice, "Chuta, ni siquiera había escuchado que existía este programa". Y existe. Entonces, la intención, lo que hacemos de la mentoría es yo te hago esa búsqueda, porque para mí, digamos, con la experiencia es más fácil, pero ustedes también pueden hacerlo. Ustedes también pueden, ok, me interesa Chevening, buscar el catálogo, me interesa China, buscar el catálogo de qué ofrece, qué hay, qué programas existen, qué programas están en inglés y ver, ¿no? Igual dentro de historia del arte, por ejemplo, sí había solamente historia del arte como tal, había management en arte y habían otras cosas que yo nunca pensé en China como un destino porque tampoco, eh, a veces lo que tú dices, tenemos estos estereotipos y entonces digo, no, pues, y lo mismo en temas de arte, se puede pensar de diferente manera
aquí el enfoque del programa, no necesariamente con arte chino, si es que uno dice, no quiero mucho meterme en el arte asiático. Entonces, lo mismo sucede y aplica para cualquier carrera. Ustedes tienen que un poco abrir la mente a decir, ok, puede ser que primero voy a buscar el programa y viendo programas uno diga, este suena interesante. Y ahí pensar y ver, ok, ¿cuál es el pensum? ¿Qué estudian? ¿Qué ven? Y hacer esa búsqueda, que es lo que hacemos en las mentorías, para que ustedes sepan, ok, ¿dónde está Xinjiang? ¿Qué clima tiene? ¿Qué características hay en la ciudad? Por ejemplo, aquí es relativamente barato el tema de alimentación comparado, ¿no? Con Beijing, con Shanghai, pero estamos al norte, entonces sí hay un invierno un poco más frío, pero yo ya vengo de Rusia y sin embargo este invierno lo que hicimos con mi familia fue nos fuimos 2 meses a Filipinas y pasamos los 2 meses allá de vacaciones de invierno. Y pensar en eso, ¿no? Que puede haber la posibilidad de viajar a destinos donde antes, estando en Ecuador, eran súper lejanos y que ahorita, en cambio, a mí Ecuador me queda lejísimo. Entonces, pensar en todo eso que se puede aprovechar también dentro de la beca. Básicamente aquí te dan un mensual que no es bajo, y que te permite completamente dedicarte al estudio y viajar si quieres en el verano o en las vacaciones de invierno, verano, y tener una educación de calidad. Hay también el reto del idioma, de aprender, pero cada uno de ustedes se conoce mejor. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los idiomas. A mí después del ruso yo dije, bueno, yo puedo estudiar cualquier idioma, pero aún así el chino sí ha sido un reto, pero a mí me gusta. Y si hay gente que dice, no, yo no quiero estudiar en chino, ok, estoy en inglés. Y aún así, el HCK3, yo creo que en 4 años de doctorado sí se puede sacar. Yo ahorita ya estoy iniciando el libro del HCK3 y hemos avanzado que un semestre. Entonces, es posible, pero son igual metas y objetivos que tiene que ponerse cada persona y tener esa motivación, porque sin esa motivación no se puede, ¿no es cierto? eh, Sin ese encanto ok, voy a disfrutar esta beca. Y por eso es que no todos los destinos son para todos. Yo tuve compañeros que estuvieron en Rusia y que se fueron a los 3 meses porque les parecía muy frío, porque no se acoplaban, porque el ruso les parecía muy complicado. Y entonces, no todos los destinos son para uno. Cuando yo inicio la mentoría, primero hacemos un análisis de perfil o incluso antes de iniciar la mentoría, yo siempre les digo, hagamos un análisis de tu perfil, porque puede ser que tú me dices, no me gusta el invierno, no me gusta el frío, entonces yo no te puedo mandar a San Petersburgo, no te puedo mandar a Moscú. Si no eres tan bueno para los idiomas y tú dices, no, a mí no me gusta, o sea, no me agrada, porque al fin y al cabo en esa ciudad, en ese país vas a vivir 2, 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Entonces, yo en Rusia me quedé 7 años porque fue la carrera con beca y luego la maestría con beca. Y, y es toda una vida, o sea, si te puedo pensar, 7 años es full. Y lo mismo ocurre para otros destinos. Entonces, por ejemplo, Chevening, ok, es un año. Uno dice, bueno, un añito me voy, sí, chévere. Y está hecho para eso, para ir, aprovechar la experiencia y regresar a tu país y que en tu país sigas haciendo las cosas. Y hay otros destinos que tú dices, no, yo prefiero salir, prefiero ir, prefiero quedarme, prefiero hacer una vida, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso cada uno de ustedes tiene que analizar para ver qué les conviene. Ujú. Si no hay dudas, avancemos con Rusia, pero si hay, igual me dejan en el chat. Rusia, que es el destino estrella, porque es el destino que más lo manejamos y lo conozco. Hemos hecho realmente hemos mandado tantos estudiantes de Rusia. Rusia ahorita es un destino que sí es un poco más complejo vivir a como uno vivía antes, porque por ejemplo antes nosotros teníamos, todo funcionaba en los bancos, las transferencias de Western Union. Ahora sí es más complejo, ¿no? Por todo el tema del conflicto, de la guerra, de las sanciones de Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, sí hay formas todavía de que hagan sus familiares envíos de dinero, que eso es lo más complejo del panorama, digamos así. Porque
Aquí hay dos tipos de beca. En Rusia hay la beca Open Doors, que es un proyecto que ayuda para maestrías y para doctorados y que son en inglés. Esa beca se llama así Open Doors y se aplica a través de la plataforma Open Doors y tiene sus propios programas y tiene conexiones con universidades. Esa cubre el 100% de la matrícula, el acceso, ¿no es cierto?, a las universidades, tiene en este caso también cobertura, me parece, de un estipendio mensual, pero que es bajo, no son valores altos, puede ser un estipendio de $50 mensuales, que es nada, ¿no? O sea, tal vez, claro, para los rublos sí, 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 sí significa algo, pero para aquellos como nosotros de Ecuador que venimos con dólares, no es muy representativo. Y luego está la beca del gobierno ruso, que es a través de la plataforma Future in Russia, que es del Ministerio, ¿no es cierto?, de Educación ruso. Y esta es la con la que yo apliqué. Esa permite aplicar hasta 6 universidades. Entonces uno escoge un programa, no es que escoge varios programas, sino uno, y en ese uno luego puede escoger hasta 6 universidades. La selección es bien estratégica, hay que escoger la universidad que uno más quiere para que entonces, si en esa le escogen, ya el resto no ven, pero si en esa no le escogen, van a seguir llamando a las otras universidades para ver si les admiten. Aquí no hay un proceso previo de preadmisión, de hablar con las universidades, no hay. Aquí lo que sí podemos tener es costos de vida muy bajos. Hay ciudades en Rusia que para ellos, para Rusia, que están grandes, les parece pueblitos, pero para nosotros siguen siendo ciudades grandes donde uno puede vivir con $250 mensuales, $350 mensuales en adelante, ¿no? Y ciudades que se entienda que no es Moscú, porque Moscú es la capital y es también más cara. Y lo interesante es que aquí también está incluido el programa de idioma. Entonces, del gobierno, las becas de gobierno son para estudiar en ruso. Y ustedes no necesitan presentar nada en cuanto a idioma. O sea, no necesitan ni TOEFL, ni IELTS, nada. Y les va el gobierno a dar un año académico de idioma ruso, que hay que pasarlo. O sea, es que hay que terminar, hay que sacar la certificación y hay que, con ese certificado, que es una preparación también enfocada al perfil. Entonces, por ejemplo, mi perfil de historia del arte, a mí me dieron eh, geografía, ciencias sociales en ruso, más la gramática, ¿no? En ruso. Pero a la persona que iba a economía le daban matemática en ruso, estadística en ruso, más la gramática. Entonces, esa persona que tenía ese perfil para eh, estudiar economía no podía después pasarse una carrera social porque no tenía ese perfil, ¿no es cierto?, del año de preparatoria. Pero sí podía ir a otra, por ejemplo, no sé, ya no quería ir a economía, pero quería ir a otra materia, a otro programa relacionado con las matemáticas, entonces sí podía hacer eso. Eh, es una preparatoria intensiva, son como 8 horas diarias de idioma para poder alcanzar, ¿no es cierto?, el nivel. Pero se aprende el ruso, la metodología es súper buena, pero sí es un reto, ¿no? Tener que ir a aprender ruso. Y luego ya está el programa que puede ser tu pregrado, tu maestría. El pregrado dura 4 años, luego la maestría dura 2 y el doctorado dura otros 4. Entonces, con eso, para que tengan un poco más de ideas. Aquí hay menos beneficios económicos si comparamos con Chevening o con CSC, pero luego está que pueden existir beneficios un poco más a largo plazo en temas de trabajo. Rusia ahorita tiene está mucho más abierta para el proceso de legalizar extranjeros para que trabajen en su país. Y antes, por ejemplo, la gente que como nos graduábamos con diploma rojo, que era como que eres un buen estudiante, podíamos pedir al finalizar el estudio la residencia temporal con la justificación de ese diploma.
Ahora ya con cualquier, o sea, si eres graduado, no importa si es con buena nota o con el diploma azul, ya puedes hacer ese proceso. Entonces, es mucho más fácil conseguir una residencia temporal, después gestionar el tema de trabajo y luego ya residencia permanente, ¿no? Entonces, está mucho más abierto a un tema de migración, que es también a veces lo que buscan ciertas personas. Hola, Y yo no te escuché, creo que se te escucha entrecortado. A ver ahí. Entonces, em, Rusia sí es ahorita un destino para aquellos que buscan, por ejemplo, si hay un área que no está muy desarrollada en Latinoamérica. Yo tuve un estudiante que el año pasado, o hace 2 años, se fue para astronomía, creo que fue. Y claro, allá hay más opciones porque en realidad en Latinoamérica no hay muchas opciones en esa área. Temas de agronomía, temas de tecnología también, están súper desarrollados y hay opciones. Entonces, muchos estudiantes que fueron conmigo, por ejemplo, se han quedado, están ahí, se han casado, yo también me casé con un ruso, pero bueno, nosotros estamos acá. Y se han quedado, hacen vida y están ahí, trabajan. eh, es un destino ahorita por el tema del conflicto más complejo, porque requiere también otras, darse modos, ¿no? En ciertas cosas que hay sanciones, pero de todas formas la gente vive tranquila. Lo que sí, en las zonas cercanas a Ucrania, que están muy cercanas a la frontera, yo ahí no sugiero que vayas. O sea, si tienes una Rusia tan grande que llega hasta acá, ¿no es cierto?, hasta el Pacífico, y que puedes venirte a Vladivostok, entonces preferible ándate, ¿no es cierto?, de Moscú hacia arriba o de Moscú hacia el este para eh, estudiar, no de Moscú hacia el sur, porque ahí tienes una zona que ahorita es conflictiva. Entonces, esa es como que la única referencia que yo suelo dar en el tema Rusia. Aquí, a menos que quieran estudiar medicina, medicina es muy competitivo y sí requiere de calificaciones súper altas. Mientras que cualquier otro programa, el mínimo de calificación es de 8.5 sobre 10 para postular. Mejor, obviamente, si tienen 9 en adelante, pero también es una beca que evalúa toda la carpeta. O sea, si ustedes tienen interés en el idioma, entonces yo suelo sugerirles a los chicos que tomen un curso de un mes de idioma para que tengan una certificación y que puedan demostrar que tienen interés en aprender. Hay que traducir toda la documentación al ruso y entonces tiene otros requisitos que hay que ir preparando. También adicionales que estén relacionados con la carrera, si van a una maestría, tener tal vez publicaciones, gestionar esas publicaciones, entonces eso habría que un poco chequear. Y encontrar tal vez una ciudad que sea relativamente barata para poder vivir tranquilamente, ¿no? ¿Dudas? Si no hay dudas con Rusia, avancemos de Stipendium Hungaricum. Esta beca yo la postulé a la par también con China. Esta también la gané, sin embargo, me tocó hacer una selección porque esta también es una beca completa, es una beca del gobierno, tiene programas de licenciatura, maestría, doctorado, tiene también cursos preparatorios en húngaro para aquellos que quieren estudiar en húngaro y incluye el 100% de la matrícula, tiene también un estipendio mensual, pero para el estipendio es más o menos de 110 euros, 110, 150 euros, y para doctorados 250, 300 euros. Em, Tiene también el alojamiento, en este caso la residencia estudiantil, o un subsidio de 100 euros para aquellos que dicen, bueno, yo no quiero estudiar en la residencia, pero quiero irme a rentar un departamento. Entonces, el gobierno les da un subsidio. El seguro médico también está incluido y el año este de preparatoria, si es que aplica, o sea, si es que van ustedes a un programa en húngaro. Hay
los programas en inglés y obviamente para los programas en inglés hay que presentar el dominio del idioma inglés. Aquí se hace una postulación a través de la plataforma. En la plataforma se escogen programas, a veces dejan 3 programas, a veces permite hacer a 2 programas que pueden ser diferentes, no necesariamente el mismo programa. Y hay un proceso de entrevistas para Ecuador, hay un proceso de filtro con la CENESID primero, entonces para eso sí se requiere calificación alta, y luego ya el filtro con mm, eh, el gobierno húngaro como tal. Y va a haber entrevistas para con las universidades en las que ustedes escogen, pero eso se hace a través de la plataforma. O sea, no es que aparte ustedes tienen que contactar a la universidad, sino que es dentro del mismo proceso. Conseguir, obviamente, los documentos del título, el acta, los documentos estos de notas. También hay un proceso de exámenes médicos que hay que hacerse y lo más importante, las cartas de recomendación. Tienen programas en ambos, ¿no? En inglés, en húngaro, áreas como negocios, relaciones internacionales, ciencias, ingenierías, también arte, y tienen un catálogo bien interesante. Entonces, mi sugerencia sería que ustedes igual revisen el catálogo aquí y vean qué opciones. Este es un destino, por ejemplo, para aquellos que quieren estar en Europa, pero en una Europa que no es tan cara, en una Europa que eh, es mucho más accesible, ¿no es cierto? Aquí no hay mucho contraste, no hay mucho choque cultural, como si ustedes se fueran a Rusia, China. Y a diferencia de Chevening, este es un estilo de vida más barato, ¿no es cierto? Aquí lo importante es elegir programas que tengan mayor probabilidad de ganar, porque esta nominación que hace, en este caso, por ejemplo, la CENESID o la embajada que también revisa, es justamente para que el estudiante que se ha destacado más en la plataforma pueda ser aceptado por la universidad. Entonces, por ejemplo, hay procesos en los que los estudiantes son aceptados por la universidad, pero no les dan la beca. Y es justamente porque ahí hay también gran cantidad de postulantes, pero también porque no existe esta nominación del país, o sea, el país, mm, que en este caso aquí va a ser la CENESID que hace el filtro o la embajada de cada país, no consideró la carpeta como prioritaria versus al resto de carpetas. Entonces, ahí con más énfasis hay que preparar una buena carpeta para que entonces todo quede en concordancia, lo que es quién soy, qué estoy estudiando, qué estoy haciendo, qué estudié y qué voy a estudiar, ¿cierto? Aquí no hay tampoco un requisito de idioma, perdón, de edad formal, de decir solo hasta tal edad. Y tener toda la documentación de los títulos, aquí se traduce todo el inglés, también se puede traducir al húngaro, pero digamos un poco más complejo encontrar traductores certificados. Tener unas buenas cartas de recomendación, un buen récord académico y que todos los exámenes médicos estén en orden. Para los que van a inglés, a programas de inglés, por ejemplo, la misma carpeta les puede servir para Stipendium Hungaricum con ciertos cambios, ¿no? Que para China y lo mismo para Chevening, porque todo van a tener que traducir al inglés. Los certificados médicos aquí en China tienen un formato específico, acá también tienen un formato específico, pero son los mismos exámenes los que ustedes se realizan. Entonces llevan al mismo médico 2 formatos para que el médico pueda firmar, pero los exámenes son iguales. Y eso, digamos, para que ustedes también entiendan que, por ejemplo, lo que hacemos en la mentoría de preparar una carpeta para una postulación, eso que ustedes van a aprender va a servirles para postular a otra. Aquí fechas igual, estamos entre noviembre que abre hasta enero del siguiente año. Entonces, noviembre de este 2026 va a abrir hasta más o menos enero 2027 y inicio de las clases septiembre 2027. ¿Dudas sobre Stipendium Hungaricum? Hola, yo tengo una pregunta. ¿Para esa beca tienen
algún mínimo de notas académicas de la universidad? No hay un mínimo, pero lo ideal es tener de 8.5 sobre 10 en adelante para la mayoría de las becas. Sí hay becas que te aceptan con menos, pero va a depender mucho también de tu país, porque por ejemplo en Perú tienen un sistema de evaluación diferente, entonces ahí la embajada sabe del proceso de cada país y las postulaciones van acorde a eso. ¿Qué hacemos nosotros cuando un estudiante tiene un puntaje no tan alto? Es un poco contrarrestar con el resto de documentación. Las cartas de recomendación, la carta de motivación, tiene que ser impecable. O sea, demostrar porque tienes que ganar tú. Y ahí en la carta de recomendación vienen palabras de otras personas que hablan sobre ti versus carta de motivación, que eres tú el que escribe y gestiona y dice, o sea, ¿por qué me tienen que escoger a mí para esta beca? Y ahí es donde hay que responder con claridad para que el oferente revise, lea y diga, ah, ya, ok, hay aquí una concordancia y por qué resuelves todas las dudas de por qué tienen que escogerte a ti. Entonces, en eso se trabaja más. Y adicionales, que tengas diplomas, cursos o que estén relacionados con lo que vas a aprender, que tengas, ¿no es cierto?, tal vez voluntariados, que estés ahorita eh, un poco activa en el área académica. Entonces, que demuestres a través de esa documentación. Gracias. ¿Y hay un mínimo de IELTS? O sea, de como 7, 7.5 o 6.5. En el tema del IELTS, ya te verifico, porque en el TOEFL no menos de 80. En el IELTS, déjame te verifico ahorita. Mm, de 6.5, o sea, 6.5. De ahí no deberías bajar. Y luego tienes, ¿no es cierto? Lo ideal tener 7.5 para las universidades. Pero no hay, digamos, un mínimo oficial. Lo que te dicen es a veces 6 en adelante. Pero sí sería importante, por ejemplo, en Chevening no hay un mínimo oficial, pero sí usualmente cogen de 6.5 en adelante. En CSC sí te piden de 6 en adelante. En Stipendium Hungaricum tienen ahí un tema de que algunas universidades te piden un 5.5 porque depende del programa de la universidad. Entonces hay universidades que también te permiten el Duolingo, pero hay otros programas que no. Entonces, por ejemplo, de los dos programas que yo escogí, uno me permitía Duolingo y el otro no me permitía. Pero como yo ya había sacado el TOEFL para postular igual para China, entonces ese mismo TOEFL yo usé. Pero ahí depende mucho más de la universidad. Hay universidades que te permiten un certificado de un curso que diga de Cambridge, por ejemplo. Saqué el nivel B2 y tengo el nivel B2 sin necesidad de rendir un examen. Entonces, pero eso depende de la universidad. Cuando tú entras al catálogo y cuando empiezas a hacer la selección, incluso antes de hacer la selección, el catálogo de Stipendium Hungaricum es súper clarito. Entonces tú entras a los programas, entras al programa de la universidad y ahí te sale todos los requisitos que pide la universidad, incluyendo el tema de idioma. Entonces mi sugerencia aquí con Stipendium Hungaricum es comienza por revisar el catálogo de programas, porque ahí te va a quedar más claro. Puede ser que el mismo programa que tú busques tenga una universidad que no te pida un IELTS alto, pero puede ser que ese otro programa en otra ciudad, en otra universidad, sí te pida. Entonces ahí tú vas a poder evaluar opciones y decir, bueno, yo tengo tanto o ya tengo el IELTS y entonces voy a escoger mejor el programa que no es tan exigente. Gracias. De nada. Y vamos con Erasmus Mundus. Erasmus Mundus, este sí es de las becas ahorita un poco más conocidas, digámoslo así. Eh, es una beca, este se llama Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Estas son maestrías que es un programa de maestrías en conjunto.
sea, yo puedo estudiar un mismo programa de maestría, pero en dos o más países diferentes, dependiendo de cuánto dure. Por ejemplo, si la maestría dura un año, yo puedo estudiar un semestre en España y otro semestre en Francia. Si dura 2 años, puedo estudiar un semestre en España, un año en Francia y luego otro semestre en otro país. Aquí igual tiene un catálogo súper claro, súper interesante. Hay programas que uno dice, nunca había escuchado este programa, que no son como típicos. También hay los típicos de MBAs, también existen. Entonces, igual, mi sugerencia, entrar al catálogo de Erasmus y ver qué programas existen y que puedan gustarme y ver cuánto dura. Aquí obtienen ustedes un título en conjunto o dos títulos, o sea, un doble grado. Eso también explica de acuerdo al programa. Entonces puede ser que España, Francia, estas dos universidades les emitan un solo título que diga que en conjunto estudiaron tal cosa, o que tengan dos títulos, un título de una universidad y un título de otra universidad, que también tiene sus beneficios. Aquí cubre toda la matrícula, cubre el estipendio mensual, que más o menos hablamos de 1.200, 1.400 euros, que no es bajo. Cubre los vuelos desde y hacia tu país, el seguro médico y los costos de instalación. Aquí también el tema de movilidad, si es que tienen que movilizarse de España a Francia al finalizar el semestre o el trimestre o lo que sea, que como sea en conjunto, aquí también está cubierto eso. Entonces, en comparación es muy similar a Chevening, pero hablando Europa, ¿no es cierto? Chevening es solamente UK, pero aquí Erasmus Mundus tienes más opciones en Europa. Abre esta más o menos en octubre, noviembre y puede cerrar en enero, febrero, pueden extender hasta febrero. Luego vienen los resultados en abril, junio y luego el inicio de clases en septiembre. Piden el título universitario, todos los documentos, ¿no es cierto?, de notas. Aquí el certificado del inglés, pues el IELTS, el TOEFL. Y piden B2, C1, es como lo ideal. Que tengan un CV estilo Europass, que sea sólido, que se vea cuál es la trayectoria, las cartas de recomendación y la carta de motivación. Aquí no es requisito la experiencia laboral como en Chevening, pero sí suma puntos también si ustedes ya tienen. Em, Aquí el IELTS mínimo 6.5, pero yo te subiría a tener 7.5 en el tema del IELTS. Y para el TOEFL, no menos de 80. El factor clave para ganar Erasmus aquí es elegir bien el programa, ¿no es cierto? Si hay programas que son mucho más accesibles, o sea, que tienen menos requisitos, que son menos exigentes. La motivación. La carta de motivación de Erasmus Mundus es de lo más importante en este proceso, porque aquí también, al igual que en Chevening, busca un poco conectar tu historia con el programa. Y hay ese interés, ¿no es cierto?, en perfiles que pesa más, ¿no es cierto?, todo esto que estás haciendo, quién eres, que la calificación como tal. Pero aquí pesa un poco más el área académica, o sea, qué cursos seguiste, qué adicionales tienes, más que cuál ha sido tu impacto o si eres líder. Aquí, a diferencia de Chevening, es un poco más académico. Y en Erasmus lo que tratamos de hacer es básicamente un storytelling académico potente. O sea, qué programa vas a seguir y en torno a ese programa que vas a seguir hay que ver que tengas cursos, que tengas charlas, que si fuiste ponente. Entonces, no tanto por el área de liderazgo y de impacto social, pero sí por el área académica, que es lo más importante. Y escribir una súper buena carta de motivación, tener buenas cartas de recomendación y sobre todo el programa. El programa es lo más importante de escoger aquí, porque en base a eso vamos a ver a qué países vas, eh, cuál va a ser, ¿no es cierto?,
tu pensum de materias para poder entender cómo hacemos este storytelling en la mentoría. Y es una beca completa, te paga todo incluso dentro de la movilidad que tienes ahí. Y, y básicamente lo que hace es ayudarte para que tú estudies tu máster. No tiene programas de doctorado, no tiene programas de licenciatura, pero digamos, hay que verlo como algo más similar a Chevening, ¿no es cierto? Una alternativa de maestría. Entonces, si alguien está interesado en maestría, la misma carpeta Chevening puede servirle para Erasmus, la carpeta básica, pero para Erasmus hay que hacer una carta de motivación diferente, no con el enfoque de liderazgo, sino un enfoque más académico. Tener un plan claro de qué es lo que va a estudiar, cuál va a ser el programa del tema de tesis, ¿no es cierto? El plan research, qué es lo que se va a hacer. Y eso se escribe a través del programa. Si yo voy a ir a Francia, es una investigación la que voy a hacer, pero si voy a ir a España, es otra investigación la que tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces no puedo hacer lo mismo si es que yo me voy a otros destinos. Entonces, eso para que un poco se entienda Erasmus. Es una beca muy competitiva, porque ahora la mayoría ya ha escuchado sobre Erasmus alguna vez y hay más competencia, pero también hay una gama de programas bien interesantes y programas que tampoco son tan escogidos, ¿no? Siempre hay los típicos programas de acuerdo a cada beca, entonces lo que hay que hacer es ver programas que se alineen a lo que yo quiero, pero que sea un poco más accesible. Ujú. Eh, si no hay preguntas sobre Erasmus, de todas formas en el chat yo les voy a ir consultando. Queda finalmente la beca de Rumania. La beca de Rumania es muy parecida, en Hola, cambio, a la Paula, de ¿cómo Rusia. estás? Ajá, Hola, perdóname que te interrumpa. Sí, tengo no, una pregunta de la dime. beca Erasmus Mundus. Discúlpame la voz, si me escuchas bien. Sí, sí, te escucho. Ya, buenísimo. Mira, tengo una consulta. A mí me interesan dos masterados enfocados en educación. Yo soy educadora, soy profesora de inglés y de francés y también trabajo con editoriales, dando charlas en educación. Entonces me gusta más ello, pero me gustaría migrar y quisiera conocer tu perspectiva de qué tan probable es que una persona cuando quiera la beca Erasmus Mundus pueda quedarse en uno de los países en los cuales quizás estudió. No sé si es tan probable o no en comparación de realizar un masterado, por ejemplo, en Francia de 2 años, cuando ya tienes toda una estabilidad 2 años en un país. ¿Tú conoces algunos casos o algo que me puedas comentar sobre eso? Sí, verás, esta sí es una pregunta que nos han hecho, es súper común en Erasmus. Eh, si te puedes quedar después de Erasmus, en teoría sí, pero no automáticamente. O sea, lo que yo sugiero es que cuando tú terminas el máster tienes que salir porque ya se te vence tu visa. O sea, no hay forma legal de que tú te quedes así. Pero sí hay países que tienen opciones post-estudio. Entonces, por ejemplo, Alemania, tú puedes buscar un empleo eh, y tienen ellos un permiso de búsqueda de empleo de 18 meses, pero esa gestión hay que hacerla antes de graduarse. Ponle que el último semestre tú empiezas a hacer esa gestión para saber. Ha habido casos de estudiantes que les ha tocado salir, regresar a su país porque te dan el pasaje de regreso, ¿no es cierto? Entonces tú regresas a tu país y de ahí tú, con las gestiones que hiciste, con el nuevo visado que tienes, con el visado que te corresponde, con el permiso de trabajo, lo que sea, tú regresas y ya te quedas. Pero eso, digamos, hay varios enfoques de acuerdo al tema migratorio legal. Y quedarte así porque sí no va a ser posible. Entonces, Francia, por ejemplo, tiene una visa de búsqueda de trabajo de 12 a 24 meses que igual se puede gestionar, pero ese proceso va a ir de acuerdo a cuándo terminas la universidad y cómo tienes que hacerlo, ¿cierto? Entonces, se puede hacer eso, sí. España también tiene un permiso de residencia para búsqueda de empleo, pero hay que hacer esa gestión. Entonces, aquí lo importante es que no es que te quedas sin nadie que te patrocine la visa, sin cambiar al tipo. Entonces tú con la visa de estudiante no puedes, pero sí, ya una vez que terminas, cumples tu periodo,
y gestionas de manera personal estos permisos legales. Eso sí se puede hacer. Entonces, eh, ahí también es importante elegir bien el programa del país final para que ya no Mm, solamente el programa, sino el país, ¿no es cierto? Y apuntar en tu caso a temas de que necesiten más oferta en tema educativo, no sé, que tengas tal vez un programa más de gestión educativa que te pueda servir allá y que entonces con ese ah, título tú puedas. Y el networking es de las cosas más importantes que yo les sugiero a los estudiantes desde que están incluso postulando a la beca. Empieza a buscar gente que está allá, y ya cuando estás allá, empieza a hablar con tus profesores, empieza a buscar compañías, empieza este networking de saber, ¿no es cierto?, dónde puedo yo encajar una vez que ya termine. Entonces, que eso se puede hacer dentro de los marcos legales de migración. claro, sí tienes muchísima razón, no había tenido en cuenta lo de la visa. Es verdad, Ujú, porque te la dan solamente por un tiempo. sí, Buenísimo, sí, sí he escuchado eso de Francia y creo que Canadá también tiene sí, Canadá una... también tiene. Entonces, Sí, y ya te digo, todas tienen, pero hay que ver, por ejemplo, igual lo de Rusia. Rusia tú puedes quedarte, pero tienes que cambiar. O sea, no puedes quedarte con la visa de estudiante. Tienes que, en el proceso previo a que termines, hay que hacer esa gestión de cambiar a la residencia temporal, para que entonces con una residencia temporal yo sí pueda buscar un empleo, pero no con la visa de estudiante en Rusia. Entonces, esas cosas se pueden gestionar, pero hay que pensarlas con anticipación. Entonces, desde que uno postula, saber cuál es, ¿no es cierto?, el objetivo y entonces postular así. Hay otras, como vimos, ¿no es cierto?, Chevening. Esa te dice, no, tú tienes que regresar y tienes que ir a hacer el impacto que me dijiste que ibas a hacer cuando yo te exacto. escogí. Entonces, tomar en cuenta eso para el proceso de selección de becas. Por eso es que digo que no todas las becas funcionan, porque Chevening es completa igual que Erasmus, pero tiene también sus propios requisitos, ¿no es cierto? Y entonces, si tu intención es migrar, hay otras becas que sí te permiten hacer eso. No como estudiante, pero sí a Ujú. largo plazo en buscar la manera migratoria legal de quedarte o de regresar en Ya, este caso, ¿no es cierto? Ujú. buenísimo. Entonces, una consulta, porque justamente el masterado que me interesa se realiza en Francia, Suiza e Italia. Y el último semestre uno puede escoger si realizarlo en Francia, Italia o en Suiza, ¿no? Entonces yo te consulto lo de Francia. Para lo de Francia, porque creo que es el permiso de joven, no me acuerdo, pero bueno, es ese permiso que uno logra después de tener un título francés. Uno tiene que regresarse a su país de origen o puede hacer los trámites allá. Te lo consulto porque estuve 6 meses viviendo en Francia como asistente español y quise cambiar mi estado de trabajadora a estudiante y no pude, y tuve que regresarme a Ecuador. Y se quedó todo trabajo de ahí porque horrible los papeleos, la administración francesa es terrible. Entonces por eso te va la consulta. Sí, cuando en Francia tienes, ¿no es cierto?, que salir oficialmente del país cuando termina tu programa, a menos que hagas el cambio legal antes, o sea, que cambies a una visa de trabajo de residencia. Entonces, si tú consigues un trabajo y este empleador te gestiona todos los requisitos para que tú puedas cambiar, hay veces en que te permiten salir a un país, a un tercer país, no necesariamente al tuyo, para volver a entrar con otro estatus, pero por lo general tienes que salir y volver a entrar, porque cuando tú entras por paz migración, tú entras con un estatus y con una visa. Y cuando ya estás dentro del país, eso así es como entraste. Entonces, para que tú puedas entrar en cambio como otro estatus migratorio, tienes que volver a salir y tienes que volver a entrar. Y ahí es donde juega este proceso migratorio, porque te pueden permitir salir a otro tercer país y hacer el visado en otro tercer país y luego entrar, que fue, por ejemplo, yo hice eso en Israel. Yo me fui a Mm, sacar una visa rusa que tenía que cambiar el estatus, entonces yo me fui a Israel, ahí conseguí la visa y luego entré nuevamente a Rusia, porque yo tenía un estatus migratorio y tenía que cambiar a otro. Entonces, igual la gente que viaja como turista y después gestiona trabajo, tiene que salir y luego tiene que volver a entrar. Entonces, por lo general, sí hay que hacer eso, porque tú entraste con un estatus y ahora quieres estar con otro estatus, entonces por lo general
sí tienes que hacer esa salida y esa entrada. Entonces, digamos, el 90% de las veces aplica eso. Claro, muchísimas gracias, tienes súper razón. Muchísimas gracias, Carla. De nada. Ya se nos acaba el tiempo, pero Rumania es muy, muy similar en el sentido de Rusia, ¿no es cierto? En cuanto a pregrado, maestrías, doctorados, tiene también programas en rumano, también les da un año académico de idioma, también tiene programas en inglés y entonces para inglés hay que postular con el TOEFL, como ya sabemos. Em, y tener los documentos básicos. Aquí hay baja competencia. O sea, Rumania busca estudiantes y por lo general tienen cupos anuales para países y no hay como mucha gente que postule porque es igual un destino que la gente no conoce. No conoce, sabemos, pero no hemos ido, no hemos viajado, no conocemos, hay estereotipos como sabemos, entonces este destino vale la pena chequearlo. Mi sugerencia igual es una beca de gobierno, es una beca financiada por el gobierno. También les da un estipendio simbólico, no voy a decir que es un estipendio alto, pero sí tiene programas igual interesantes. Entonces aquí, de las ventajas, no tiene mucha competitividad. Y si vas a estudiar en rumano, peor aún. O sea, ahí puedes tener muchas más opciones de ganar la beca porque hay poca gente que se anime a estudiar un idioma que el ruso es complejo, pero te sirve, digamos, mucho más. El inglés, ¿no es cierto?, te sirve mundialmente. El chino ahorita es del boom. Y claro, hablando desde la perspectiva de a futuro, ¿dónde voy a usar el rumano? Es más complejo, pero sin embargo es una beca que invita muchísimo tal vez para pregrado más que para maestría y doctorado, porque es como una entrada tal vez a Europa sin tener que pensar ahorita en destinos más fuertes. Entonces, tal vez a un estudiante de 18 años yo le diría, postula a esta beca y después postulas a un Chevening o a un Erasmus, que son ya maestrías, pero tú ya tienes, ¿no es cierto?, un ingreso, un pregrado dentro del espacio Schengen. Entonces, eso en cuanto a Rumania. No pide muchos requisitos complejos, igual una carpeta traducida completamente al inglés y excelencia académica en el sentido de tener mínimo un 8.5 sobre 10 para poder postular. Eso, ahorita estamos abriendo mentorías justo para todas de estas que ahorita les comenté. Y yo voy a dejar este documento en el chat del grupo de WhatsApp. Y aquí ustedes van a poder también chequear las mentorías que tenemos. Nosotros tenemos mentorías, esta que es la personalizada, o sea, hago solamente uno a uno, ¿no es cierto?, con ustedes y vamos viendo los documentos, revisando, haciendo la redacción de la carta de motivación, qué cursos tienen que tomar, cómo van con el inglés, absolutamente todo de acuerdo a la beca. Y luego, si hay otros mentorías grupales para trabajar en sesiones en grupo, que es un poco más generalizado, porque ahí ya no vemos como que tan a fondo el problema que tienen, no sé, Mónica, ¿no es cierto? Sino el problema general que pueden tener las 3, 4 personas del grupo. Y también hay luego mentorías express que hacemos ya cuando estamos a un mes de que se cierre, que no es la que sugiero porque esa realmente es hacer todo al apuro y a veces al apuro nos salen bien las cosas. Entonces, mi sugerencia y por la experiencia que tengo en estos temas de becas, empiecen con mínimo 6 meses de anticipación. O sea, si están interesados en un Erasmus, es ahorita lo que hay que empezar a ver. Porque, igual, Chevening, porque ya para octubre ya me cierra la beca y para octubre ya no alcancé a sacar tal cosa, ya no me dieron el certificado, tengo que hacer mi examen médico y no me entregan y a veces 1 o 2 días marcan la diferencia. Entonces, para que esto no les suceda, empiecen desde ahora. Si ustedes quieren hacer igual por su cuenta, mi sugerencia es vean los programas, analicen, entren a las plataformas de las becas. Yo les he dejado en LinkedIn, en el grupo de WhatsApp, siempre estas postulaciones
Em, y dentro de la mentoría nosotros hacemos sesiones con gente que ya ganó, con chicos nuestros que ya ganaron estas becas para que ustedes puedan también hacerles preguntas, porque mientras más información van a tener, más dudas también van a surgir en cuanto a los procesos. Ajá, Claudia, dime. Buenas noches. En cuanto a si yo tomo una licenciatura de Estados Unidos, ¿hay un formato en específico en el cual yo tendría que presentar para validar que yo sé inglés para postular una de las becas? No, porque ya tu programa tú lo estudiaste en inglés. Entonces, tu título viene en inglés, no tienes que hacer traducciones de ese título y entonces automáticamente en el pensum académico ahí sale, ¿no es cierto? No sé, estudiaste 4 años y ahí salen las materias que estudiaste en inglés, ahí aparece, ¿no es cierto? Esta información. Entonces, automáticamente tú ya no requieres una certificación de idioma. Ok, está bien. Y tengo otra consulta más. Con respecto a esto de Erasmus Mundus, mencionó, bueno, esto es algo nuevo para mí, mencionó acerca de los programas. Yo estaba pensando en, bueno, una maestría que sea en terapia o en counseling en terapia. Bueno, terapia de que en familia o de pareja. No sé si usted sabe si hay algo en específico en alguno de los programas o si hay una Si página en la cual hay, debo buscar. sí hay, puedes buscar como catálogo Erasmus. De todas formas, yo voy a poner ahora, tú estás en el chat del grupo, Sí. ya, yo voy a poner también ahora los links de estos catálogos para que puedan chequear. Y la otra sugerencia que les hago es, podemos agendar este análisis de perfil. Ahorita tengo dos modalidades, un análisis que es un test, que está en $15, y el otro que es con sesión de Zoom, o sea, test más sesión de Zoom, que está en $30. Ese les va a aclarar un montón, porque ahí lo que yo hago es revisar tu caso específico, qué quieres estudiar, qué edad tienes, de dónde eres, de dónde salió tu título, cuáles son tus aficiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el programa que estás buscando? Y buscarte becas que estén acorde a eso, que puede ser que, ok, puede ser que Erasmus no tenga, puede ser que tenga China, puede ser que tenga Chevening, ¿no es cierto? Puede ser que tenga otro que no está aquí, que tenga Fundación Carolina. Entonces, becas hay un montón. Estas que hemos visto ahora son justo las que están por abrir en el segundo semestre del 2026 y a las que ahorita tenemos que ya empezar a enfocarse si ustedes están interesados. Entonces, mi sugerencia, agenden ese análisis de perfil para poder chequear, ¿no es cierto? Específicamente a ti, ¿qué te sirve? ¿Qué becas van contigo? Y de esas 4 o 5 opciones que yo suelo dar, ahí ya pensar en una postulación real, porque una cosa es soñar y quiero postular a varias, pero no termino postulando a ninguna, que eso también suele pasar, porque a veces yo guardo el post, me dicen, yo guardé el post y ya era hasta el 3 de octubre y ya pasó el 3 de octubre. Y es que no es que el 2 de octubre tienes que empezar, sino que esto hay que empezar con tiempo para sacar pasaportes, para actualizar, para traducir, para absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis les va a permitir saber, ok, tengo que postular hasta octubre, ¿qué tengo que hacer en estos meses? Ok, tengo que postular en marzo, por ejemplo, del 2027. Ya, perfecto, tengo tiempo, pero también tengo que hacer, no sé, prepararme para el TOEFL y necesito una preparación de 3, 4, 6 meses de TOEFL. Y eso también implica gastos, van a tener que pagar a alguien para que les prepare, ir a un curso, ¿no es cierto? Mm, a veces parece simple, pero cuando los empiezan a hacer el test gratuito, el simulacro de TOEFL, me dicen, uy, Carla, me fue re mal. Yo pensé que me iba a ir mejor y me fue re mal. Entonces, ok, pero con tiempo te preparas. Y esa es la intención de esto, que no dejen a último momento. Entonces, mi sugerencia, agenden ese análisis de perfil, hagamos, revisemos, veamos tu caso específico. O la otra, ustedes entren a los links que yo les mando, vean los catálogos, revisen, busquen si tiene el programa o no tiene el programa que a ustedes les interesa para que puedan, ¿no es cierto?, también entender si es esa beca o no. Si Erasmus no tiene, ok, ya tú descartas de Erasmus. Si no encontraste otro programa que te gustó, ok, listo, no hay problema, pero entonces buscar una beca similar. Luego hay otras becas que son parciales, que no te dan estipendio. Estas te dan, entonces yo estas sugiero porque
lo primero que uno busca es tratar de no gastar. Yo no hubiera estudiado toda mi carrera si no fuera por las becas, ¿me entiendes? Porque yo entiendo que yo en mi momento no podía haberme gastado para estudiar porque era muy costoso, porque en Ecuador ni siquiera había el programa. Entonces, yo entiendo prácticamente esa situación y por eso es que yo le sugiero buscar los programas en estos países. Hay países que tienen programas que uno ni se imagina o nunca ha escuchado y existen. Entonces, eso, chicas y chicos, es lo que les puedo comentar y les agradezco por unirse a esta charla que hemos gestionado. Quedará grabada y la subiremos a las redes, al YouTube de la Fundación. Y de todas formas, de este PDF yo les mando al chat de grupo que tenemos en WhatsApp para que puedan revisar, para que puedan ver estos detalles. Y también Ay, ingresen, ¿no es hola cierto? Carla. Vean el calendario de las becas, vean qué opciones hay. Puede ser que no sean estas becas, sino otra la que les llame la atención. Ujú. Carla, te dejé un mensajito porque yo ya respondí el formulario, pero todavía no tengo respuesta de tu parte. Sí, una vez que nos mandan el formulario, cada lunes nosotros, o sea, hasta el domingo me mandan formularios y el lunes empezamos a agendar las sesiones por Zoom, Sesiones. en el caso de que hayas hecho Zoom con test. Ajá. Y ahí Ah, ok. analizamos y ahí te explico mejor cuál fue el análisis de esas 5 opciones que yo te doy en el PDF. Ujú. Y tú te llevas a este PDF con opciones, con requisitos, con el link para que veas los programas y también para que puedas un poco tener un plan de acción, que es lo que tienes que hacer inmediatamente, ¿no es cierto? No sé, tienes que hacerte el simulacro del TOEFL o no tienes, entonces yo eso evalúo y ahí es lo que yo te doy. Ujú. Ah, ya sí, porque ahí mi duda era esa, porque hay veces en las que las asesorías simplemente te dan como que los links, no sé, te dicen estas 3 becas por decirte, y te dan los links, pero no te dan como que más a detalle de qué cosa hacer, a qué plataforma ir para subir los documentos, No, ni el yo lo paso que a hago es paso, entonces tratar es de como darte estar un lo poco a más ciegas. completo posible para que tú puedas ver. Puede ser que algunas plataformas también no estén abiertas, o sea, porque hay plataformas que cierran cuando la postulación ya cerró, entonces hay que esperar a la nueva Ujú, convocatoria, pero si hay otras como estas de Erasmus, Chevening, que tienen los catálogos abiertos. China tiene un catálogo abierto, pero no siempre se abren las mismas becas, entonces eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo vi el programa, pero no se abrió con beca, entonces tengo que tener 2, 3 opciones revisadas para cuando la postulación se abra. Entonces, eso también puede ocurrir. Entonces, sin embargo, el análisis lo que intenta es que tú tengas más claridad en cuáles son las becas que más te sirven a tu perfil. Y de todas formas hay que ujú, mejorar el perfil, ¿no es cierto? Para claro. tener más competitividad. Entonces, sí, esperen nomás, el lunes te hemos de estar enviando el PDF y el link para que agendes la sesión de Zoom. Perfecto. Y una consulta más. En el detalle que has mostrado, por ejemplo, no aparecen becas de Fulbright. ¿Es porque son más competitivas No, o podría ser que estas, alguno de nosotros se ajuste a nuestro perfil y sí salga como que en el sí, PDF? eso te digo, el calendario de becas que nosotros manejamos tiene 300 opciones de becas. Aquí hemos visto solamente las que ahorita se van a abrir en el segundo semestre y este abril es como el mes ideal para que tú empieces a planificar la postulación. En Ujú, abril vamos a tener otra sesión y ahí vamos a tener otras becas, ¿no es cierto? Y así tenemos cada mes. Entonces, cada mes tenemos sesiones gratuitas, vemos becas. Entonces, el mes pasado vimos igual becas Europa, solamente Europa. Ahí tampoco vimos Fulbright, porque Fulbright, ¿no es cierto?, es de Estados Unidos. Pero Fulbright, por ejemplo, si viéramos becas completas, Fulbright es una de las becas completas, las más completas que hay y de las únicas que hay en Estados Unidos. Entonces, pero digamos, esta sesión está un poco más enfocada a aquellas que tienes, que comienzan en agosto, septiembre, octubre, la postulación, ¿sí?
Y en abril vamos a tener otras y ahí va a estar, me estaban preguntando también por otra beca en el grupo, no recuerdo cuál era, que yo les mencioné que vamos a hablar de esa beca en abril. Pero si esa beca fuera ideal para tu perfil, esa yo te pongo ahí en el análisis. O sea, en el análisis no es que solo vemos de esta, sino en el análisis se ve Ah, ok, del genial. catálogo de 300 opciones. Ah, Ok, ok, ujú. gracias. Ya pues chicas y chicos, les agradezco muchísimo y cualquier duda, porfis, me pueden mandar el chat. Igual aquí yo les pongo mi contacto para si tienen dudas adicionales, me escriben, ¿ok? Solo una Este, duda, perdón. ajá. En cuanto al simulacro para el examen TOEFL, no sé si tú tendrás el link o cómo es que en qué consiste la dinámica El para poder. simulacro, verás, cuando hacemos el análisis del perfil, yo les mando un link de un simulacro que tiene una sola vez la opción de ser gratuito y ya después te toca pagar. Entonces, para que lo hagan con tiempo, o sea, se organizan y destinan 2, 3 horas al simulacro. Y ahí hay varios, simulacro TOEFL, simulacro IELTS, para que puedan escoger cuál quieren hacer. Entonces, usualmente eso viene incluido en el análisis del perfil más el catálogo de las becas. Entonces, eso es lo que suelo darles. Pero si puedes tú buscarle en Google simulacro TOEFL y te pueden salir varias opciones que algunas sí pueden ser gratuitas, otras pagadas, pero les va a dar una idea, digamos, de cuánto, ¿no es cierto?, pueden tener de calificación para enfocarse también. Si sacan menos de 65, ahí hay que hacer un enfoque de siquiera 6 meses de práctica solamente para la estructura TOEFL. No es que el TOEFL les va bien o les va mal, sino que el TOEFL analiza el nivel en el que están. Entonces, tú puedes estar en un nivel B1, pero si requieres un B2, eso hay que cambiar, ¿no es cierto? Hay que mejorar, hay que tal vez no solamente es la estructura de respuestas, sino también gramática. Entonces, usualmente cuando hacen el análisis de perfil, luego me mandan el puntaje que sacaron en el simulacro y entonces de ahí yo puedo dar una mejor evaluación de cuánto tiempo pienso que requieres y qué hay que hacer, porque ahí permite ver en qué fallaste, si fue un tema gramatical o si fue un tema más bien de estructura, de cómo está hecha la respuesta. Entonces, eso depende, porque puede ser que necesites un curso de idioma más una práctica de TOEFL, o puede ser que solo requieras practicar el TOEFL. Entonces, ahorita en el 2026 el TOEFL cambió, entonces tiene ahora otra forma de evaluación. Entonces, ahí también está en este link que yo les mando, es el nuevo test, para que puedan chequear. Entonces, ese, digamos, de entre las sugerencias que yo les puedo dar para que tengan más claridad. Si van a un programa en inglés, tener claridad de, ok, ¿cómo estoy con el TOEFL? Porque yo puedo decir, yo hablo inglés, pero la estructura de la prueba nunca la di, no sé cómo se da la prueba y resulta que no ha sido tan fácil. Por ejemplo, en Ecuador por lo menos cuesta $230 el TOEFL. Entonces, si yo rindo el TOEFL y saco un B1 y yo necesitaba B2, es realmente una pérdida de tiempo y de dinero que nadie quiere. Entonces, por eso, primero hacer un simulacro, ver cómo están con el idioma, evaluar y decir, ok, me toca prepararme. O hay gente que me ha dicho, Carly, sabes que no tengo ahorita para meterme en un curso de inglés, no voy a hacer porque, no sé, no tengo tiempo para repasar tampoco el inglés por mi cuenta. Veamos un destino con español. Y hay Chile, hay Colombia, hay becas de México, ¿no es cierto? Entonces, opciones hay varias, pero eso primero va a ayudar para tener una claridad en los procesos. Hay gente que dice, quiero postular ya quiero postular ahorita en abril, en mayo. Por ejemplo, ahorita Fulbright está abierta, todavía nosotros tenemos unos 3 cupos para la mentoría express, la que es de un mes, porque Fulbright cierra ya el 30 de abril, si no me equivoco, o el 20 de abril, por ahí, el Fulbright Ecuador. Y de ahí es prepararnos para el siguiente año. Entonces, ahorita estamos con los últimos cupos para estas que en abril cierran, pero estas postulaciones, yo les decía, estas mentorías de un mes,
no es que yo recomiende mucho, a menos que ya tengan avanzados procesos, ya tengan documentos, y ya tengan TOEFL, y ya sea solo como un poco ir la carpeta mejorando, ¿no es cierto? Y preparando y decidiendo qué pongo, qué no pongo, cómo escribo la carta de motivación y algo así, pero desde cero, cero, mi recomendación es hacerlo con tiempo. Ujú. Les agradezco muchísimo y cualquier otra duda pónganme en el chat, yo les mando este documento y anímense para agendar o el test o el test y Zoom y ahí van a tener un poquito más de claridad también de su perfil específico. Ujú. Que tengan buena noche. Gracias, hasta luego. Chao.